Muy buenas noches. Que Dios le bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Les deseamos a todos que tengamos una feliz noche, que estemos bajo la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Corintios, Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice que cuando una persona está en Cristo, ya no es la misma persona, es una persona nueva, porque las cosas viejas que hacía ya no las practica porque ya es una persona nueva, tiene un corazón nuevo, ya, o sea, cuando una persona acepta a Cristo, ya no va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, ¿verdad? Por ejemplo, si primero tomaba licor, ya no va a tomar licor porque ya es una persona nueva. Ya ha dejado esas cosas que practicaba antes, ya las ha dejado atrás. Entonces ahora es una persona nueva, ¿verdad? Es una persona nueva, por tanto, ya no va a practicar lo que antes practicaba. Si antes era mentiroso, ya no es mentiroso, ya es una persona totalmente nueva. Pero también es importante que, como dice el título, pues el título que le puse a la reflexión, que es que nosotros tenemos libre, o sea, somos libre albedrío, tenemos libre albedrío porque Dios no quiere que nosotros, o bueno, es su voluntad que Él no quiere que nosotros lo sigamos a Él como obligatoriamente, sino que nosotros tomemos esa decisión de seguirlo a Él libre, o sea, que nosotros sientamos eso de corazón, que no nos sientamos obligados. O sea, que cuando usted toma una decisión, dice, bueno, yo quiero cambiar, ya yo no quiero seguir así como venía, ya yo no quiero seguir tomando licor, ya yo no quiero seguir echando mentiras, ya yo no quiero, mejor dicho, usted ya se cansó de la vida que tenía, entonces usted quiere tener una vida diferente. Entonces usted mismo toma esa decisión de cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el versículo Segunda de Corintios. Para que usted si quiere, si usted desea, lo puede buscar allí en su Biblia. Busque Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando una persona está siguiendo a Cristo, dice, nueva criatura es. Es como cuando nace un bebé. Usted sabe que cuando nace un bebé tiene la mente limpiecita. Está como empezando de cero. Así nosotros tenemos que ser cuando recibimos a Jesucristo. Bueno, los pensamientos y todo lo que practicábamos hay que eliminarlo o hay que reprenderlo porque ellos van a venir otra vez. Porque por ejemplo cuando estábamos en el mundo,
O bueno, siempre estamos en el mundo, pero cuando practicábamos lo que se hacía en el mundo, como era tomar o hacer otras cosas, entonces eso va a regresar otra vez como para ver si lo aceptamos. Entonces usted tiene que rechazarlo porque ya usted ya no quiere seguir más así. O sea, ya usted ya quiere tener un cambio. Y no fue porque alguien lo obligó, sino porque usted toma una decisión. Porque usted toma una decisión y ya usted no quiere seguir así. ¿Verdad? Por ejemplo, ya usted, no, ya yo me cansé de esta vida de estar borracho. No, ya yo me cansé de esta vida de estar echando tanta mentira. O ya yo me cansé de esta vida de estar haciendo cosas que no convienen. Entonces usted toma su propia decisión mediante la palabra, ¿verdad? Porque si usted cambia, si cuando acepta a Cristo, entonces usted toma esa decisión de cambiar. Bueno, entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, que esas cosas viejas van a pasar. Si usted antes de pronto era celoso, ya usted ahora va a ser una persona que ya usted, tanto si tu pareja también es cristiana, o si ella no es cristiana, entonces tú vas a orar por él o por ella para que Dios también la convierta a ella. Entonces de esa manera ya tú vas a creer en Dios, que tu pareja, que tú puedes confiar en ella. O sea, ya no vas a tener esa desconfianza de celo, pero es porque Dios hace un cambio en tu vida, ¿verdad? Entonces tú tomas la decisión de cambiar y Dios también va a cambiar en ti. Pero eso no, Dios no lo hace obligatoriamente, sino que tú lo deseas, tú deseas cambiar. Tú deseas cambiar de tu modo de vivir. Bueno, entonces, y más adelante dice, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, el cambio que nosotros tengamos, eso proviene de Dios. Proviene de ti porque tú estás tomando una decisión, pero proviene de Dios porque la salvación es un don. Entonces Dios te regala a ti ese don de que tú seas salvo. Porque la salvación no se hereda. La salvación es un don de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia. No somos salvos por obra, ni porque tú regales toda tu plata o porque regales todos tus bienes. No. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Claro que nosotros debemos y de ayudar a la gente, sí, debemos de ayudar a la gente. Pero eso no cuenta de que eso cuenta como algo, como parte de tu salvación, no. Eso cuenta como que tú eres misericordioso, pero para que tú seas salvo no es por los bienes que tienes, sino por la gracia, porque la Biblia dice que somos salvos por gracia. Dice que no es por obra, sino por gracia. ¿Verdad? Entonces dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. La Biblia dice que Dios nos reconcilió consigo mismo, o sea, Dios nos reconcilió con Él mismo, pero a través de la persona de Cristo, de su Hijo. Ese versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, más adelante hay un versículo que dice, o sea, en el mismo capítulo de Juan, más adelante hay un versículo que dice que los que no creen en su Hijo, dice que son condenados porque no han creído en la palabra de su Hijo. O sea, no han creído en su Hijo. Pero hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de creer en Jesús. Todavía la puerta está abierta. Entonces, mientras que la puerta está abierta, usted y yo tenemos la oportunidad de tomar esa decisión con el libre albedrío que Dios nos dio para que creamos en su Hijo Jesús y que lo recibamos dentro de nuestro corazón para que seamos salvos. Cierto, eso dice la palabra de Dios. Dice también, bueno, el versículo 18, estamos en segunda carta de Corintios, capítulo 5, y ya estamos en el versículo 18 y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo. Él dice que a él le dieron el ministerio de la reconciliación. Entonces, él está predicando sobre la reconciliación. Hay un versículo que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea que no hay otra persona diferente a Jesús. La única persona que nos conecta a nosotros con Dios es Jesús. Él fue el que murió en aquella cruz y que estuvo 3 días muerto. Después resucitó. Se llama Jesús. Ya no está muerto, ahora está vivo y vive por los siglos de los siglos. Así que Él vino para que tú y para que yo tengamos vida, para que la tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que cuando el Señor viene, cuando Jesús viene a predicar, ¿verdad? Viene a traer esta palabra de gracia, pero la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? La palabra de la reconciliación. Entonces, por aquí, yo les voy a compartir un versículo que está en el libro de Isaías. Porque Dios llama a las personas, a los hombres los llama como si los sentara en una mesa, ¿verdad? Y luego les dice, bueno, vengan acá, vamos a hacer cuenta. Eso queda en el libro de Isaías capítulo 1. Libro de Isaías capítulo 1, voy a ver por aquí, ya me lo encuentro. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, como si Dios nos llamara, bueno, vengan acá, vamos a ver qué es lo que ustedes han hecho. Ustedes le confiesan o nosotros le confesamos los pecados a Dios y Él está atento para perdonarnos. Pero tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Dice, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mire que Él nos está haciendo una promesa de perdón, ¿verdad? Entonces se me perdió, bueno, dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, entonces mire que Él allí en ese versículo nos está hablando de que Él se compromete a hacer una reconciliación con nosotros. ¿Nosotros cuál es el trabajo? Le confesamos el pecado a Dios, se lo confiesas de todo corazón. Es una decisión que tú tomas voluntariamente. Por allá, no sé, en una pieza, tú solito, te arrodillas por allá o cada quien toma pues, de la manera que cada quien vea, ¿cierto? En su privacidad por allá. Bueno, Dios mío, mira, yo he hecho esto, he hecho aquello y comienza como a confesar su pecado con el fin de que lo que dice Isaías 1:18. Entonces dice, bueno, aquí está Dios, yo voy a confesar, voy a arreglar mis cosas con Dios, ¿verdad? Como le dijo Dios a un rey, ¿cierto? Le dice, bueno, arregla tu casa porque de cierto morirás. Entonces aquel rey, cuando oyó esta palabra, se entristeció y empezó a clamarle a Dios. Y antes de que Isaías se fuera de su casa, vino la palabra de Dios otra vez. Entonces dijo, Dios, mírala cómo este hombre se ha arrepentido. Entonces le volvió a mandar otra palabra, diciéndole que le alargaría sus años. Entonces mire que hay una recompensa cuando nosotros reconocemos a Dios. Cuando reconocemos a Dios, entonces Él también nos valora eso. Entonces, lo que tenemos es confesar el pecado, ser sinceros con Dios, porque como a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Les voy a compartir en el libro Primera de Juan. Este es un versículo también donde Dios nos invita a nosotros a confesar nuestros pecados. Mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. El versículo 5, mire cómo dice. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces aquí viene donde nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que ser sinceros con Dios, ¿verdad? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces lo que hay que poner en práctica es la verdad, ser sinceros con Dios. O sea, no podemos nosotros andar diciendo, uno es que yo no he pecado porque yo nunca he matado, porque yo nunca he hecho aquello, porque... Entonces, bueno, esos son como el pecado, por ejemplo, como el pecado de matar y de asesinato, nos parece a nosotros como un pecado de alto calibre. Entonces, como no lo hemos hecho, creemos que no hemos pecado, ¿no? Pero el pecado de la mentira es casi igual que el asesino. Porque si una persona muere diciendo una mentira y el otro muere y era un asesino, todos dos van a ir al mismo lugar si no se arrepienten. Entonces, tanto el mentiroso como el asesino
van al mismo lugar. Por eso tenemos que ser sinceros con Dios, somos pecadores. Somos pecadores y delante de Dios, la Biblia dice que Dios miró a ver si había alguien que hiciera lo bueno y dice que todos se habían descarriado, aún. Y hay otro versículo que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, aquí el único que es santo y que es verdadero es Dios. La tarea de nosotros es confesar a Dios nuestros pecados y convertirnos y arrepentirnos sinceramente. El versículo 7, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros mientras vivamos en este cuerpo de carne, no falta que trastabillemos por ahí, como dicen por ahí, que trastabillemos por ahí o que pequemos por ahí. Pero usted no es una persona que practica el pecado, porque la Biblia dice que los que practican el pecado son del diablo. ¿Cierto? Pero bueno, por ejemplo, cuando alguien, o sea, es como un ejemplo, cuando alguien peca o hace algún pecado, pero que no lo venía practicando, o sea, él no estaba practicando, cayó en un pecado de repente, ¿verdad? Eso es diferente a practicar. Ahora, no quiere decir que cayó por accidente en un pecado no esté pecando, no, también está pecando, pero él no estaba practicando ese pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí es donde la conciencia de uno empieza a remorder. Entonces usted sabe que eso está mal y que hizo algo malo, entonces usted, eso es como algo como que le repite allí, entonces usted se va a sentir que usted necesita apartarse de eso que hizo y de arrepentirse. Entonces, ese es el arrepentimiento. Cuando hay personas que, por ejemplo, no sienten eso y pecan y hacen de toda clase de cosas y no sienten remordimiento por nada. Entonces, eso sí parece como grave, pero cuando tu conciencia te acusa, porque la conciencia de uno lo acusa, y por ejemplo, un ejemplo, si tú eres esposo o eres esposa, el esposo a veces es infiel en la calle. Entonces resulta que cuando después empieza la conciencia como a acusarlo así, que cierto día hablaba con una persona y él decía que una vez le había sido infiel a su compañera y él dice que se sentía como una culpa allá adentro en su corazón. Entonces eso es lo que dice la Biblia, dice, cuando nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios que nos está hablando. O sea, cuando uno siente que la conciencia de uno lo está como reprendiendo, es porque tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Entonces eso es algo bueno, porque tú sientes que tu conciencia te está como si te estuviera acusando. Pero si lo vemos es por el lado bueno, no nos está tanto como acusando, sino como ayudándonos a que nos arrepientamos de lo malo que hemos hecho. Y gracias a Dios que sentimos eso, porque cuando nosotros no sentimos eso, entonces ahí sí vamos como el ciego, bueno, como no, vamos para adelante y para adelante y para adelante y haciendo más, y no viene un arrepentimiento a nuestras vidas, y ahí es donde podemos quedar sin oportunidad. Y mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos. Hoy estaba hablando con un compañero de trabajo que yo le decía, el arrepentimiento y convertirse, o sea, una persona arrepentida y convertida son dos cosas diferentes, ¿cierto? Cuando uno se arrepiente, por ejemplo, se arrepiente del pecado, de los pecados que había hecho desde ese momento hacia atrás.
Pero si no se convierte, entonces que esa persona, por ejemplo, se arrepintió, pero sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero cuando se arrepiente y se convierte, dice, ya no va a seguir haciendo lo mismo, sino que se convirtió, entonces de ahí en adelante ya esa persona es una persona nueva. Como dice el texto allá que leímos ahora rato, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, les estoy leyendo en el libro de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, ahí tenemos nosotros, o sea, eso es lo que la Biblia nos está hablando de ser sincero con nosotros mismos, que no nos engañemos, no vayamos a estar pensando que somos santos y que no tenemos que arrepentirnos, que porque no hicimos aquello, porque no hicimos esto, pero resulta de que, como dice el salmista en el Salmo 51, dice que mi madre me concibió en pecado. Es un salmo muy bonito. Usted lo puede usar para orar. Salmo 51. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Mire lo que dice la Biblia. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa de perdón, porque es que estas son promesas que Dios las cumple, ¿verdad? Dios las cumple en tu vida y las cumple en mi vida, pero es como si estuviera como una cláusula, ¿cierto? Porque Dios no nos puede perdonar a nosotros si nosotros no le hemos confesado nada, ¿cierto? Les pongo este ejemplo, vea. Por ejemplo, una persona está en adulterio, pero él ni siquiera le ha confesado a Dios sus pecados. Él ni siquiera le ha pedido a Dios que lo perdone. Entonces Dios no va a ir, bueno, ya a este hombre le voy a perdonar los pecados, porque aunque él no me haya dicho nada, no. La idea, o sea, la decisión es que tú tienes que tomar es, tú le confiesas tu pecado a Dios sinceramente y Él te va a perdonar. Entonces mira que es como decir, bueno, si tú haces esto, Dios hace eso, ¿cierto? O sea, tú tienes que cumplir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios también se cumpla en ti. Porque si no, entonces no tiene cumplimiento. No porque la palabra de Dios no se cumpla, sino porque es que nosotros no estamos haciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros decimos que no hemos pecado, que nosotros no necesitamos arrepentimiento, que no necesitamos, entonces le estamos haciendo a Él mentiroso. Entonces dice que su palabra no está en nosotros. Entonces la Biblia nos está hablando es que nosotros seamos sinceros con Él, seamos sinceros con nosotros. Y sobre todo sinceros con nosotros, porque es que a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Bueno, les comparto también, les voy a compartir también este otro versículo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo, les leo el versículo 8, dice, ¿más qué dice? Dice, ¿más qué dice?
dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa palabra de fe que predicamos? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, dice que si nosotros confesamos a Jesús, si tú crees que Jesús es el Salvador de tu vida, si tú crees que Jesús te puede perdonar, si tú crees que Jesús puede hacer cualquier cosa en tu vida, cualquier cosa que parezca imposible, entonces dice, y si creyeres en tu corazón, o sea, que confieses con la boca, que lo creas en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, que tú y yo, tenemos que creer que Jesucristo murió. Que no sea porque otros dicen, bueno, es que Jesús resucitó. Bueno, yo creo que Jesús resucitó. Pero de pronto pueda que lo digamos porque otro lo dijo, pero es porque tú lo crees en tu corazón de que Él sí resucitó y de que Él está vivo. ¿Verdad? La Biblia dice, bienaventurados los que creen a la palabra de Dios. Entonces dice, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, tú con tu corazón crees para justicia. Y con la boca, dice, y con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando hay muchas formas por ejemplo, cuando tú vas a recibir, por ejemplo, una sanidad, tú oras por un dolor de cabeza que tú tienes. Un ejemplo. Entonces tú dices, Señor, en el nombre de Jesús declaro que ese dolor de cabeza se fue de mí. Entonces tú estás confesando de que ese dolor de cabeza se fue de tu cabeza. Pero también lo estás creyendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros pedimos algo en oración y dice que si no creemos, entonces no estamos estamos como si fueran palabras vacías. Cuando tú confiesas algo, debes de creerlo. Y aunque todavía no esté hecho, creer que ya está hecho. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vea, Dios le dijo a Abraham, dice que Él le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo. Y Abraham le creyó, y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si tú le crees a Dios, Él también te lo va a contar a ti. ¿Verdad? Y vea, tenemos otro ejemplo también, ¿sabe cuál es? El ejemplo de Daniel. Cuando el ángel viene donde Daniel, ¿qué le dice? Le dice, desde el día, mire lo que le dice el ángel, desde el día que tú dispusiste tu corazón, dice, la orden fue dada. O sea, desde ese día que él dispuso su corazón, la orden fue dada allá arriba en el cielo. ¿Cierto? Se dice que él iba a hacer 3 días de oración o 3 días de ayuno. Pero se sabe que cuando una persona comienza a hacer ayuno y oración y verdaderamente se mete con Dios, el diablo no se queda cruzado de brazos. Entonces, el diablo le declaró la guerra a estos ángeles y ellos tuvieron que quedarse por ahí peleando contra él. Y por eso él le dice a Daniel, él le dice, desde el día que salió la orden, desde el día que tú dispusiste tu corazón, desde ese día salió la orden. Pero el ángel le dice, pero tuve que enfrentarme al rey bueno, se me pasó el nombre ahora. Al rey de Persia. Al rey de Persia, pero refiriendo. ¿Ah? Persia. Al rey de Persia. De Persia, refiriéndose. O sea, al rey de Persia, pero refiriéndose al enemigo. ¿Verdad? Entonces mire que cuando usted se dispone y que Dios ve que esa disposición es realmente, dice, así como le dijeron a Daniel, desde ese momento fue dada la orden.
Entonces, a veces las cosas suceden en el tiempo que Dios quiere que sucedan, ¿verdad? De pronto, hablando aquí, de pronto Daniel pensaba, dice, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Dice, de pronto Daniel pensaba, bueno, voy a hacer mis 3 días de ayuno, y resulta que se tuvo que alargar hasta 21 días de ayuno. Porque, o sea, la orden fue dada desde ese momento, pero el ángel apareció después que pasó ese tiempo. Pero el ángel le dijo a él, desde el día que tú dispusiste tu corazón, fue dada la orden. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón, también desde ese día va a ser dada la orden también para, para que tú y yo recibamos lo que nosotros buscamos, o para que nosotros recibamos lo que deseamos. Entonces el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, si usted cree en el Señor Jesucristo y cree en su palabra, usted no va a ser avergonzado. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 11, ¿verdad? Cuando Lázaro está muerto, la hermana del difunto de Lázaro le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces mire que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que creer. Y además ella le dice más adelante, dice, Señor, pero es que ya tiene 4 días, está muerto. Y ya hiede. Entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no importa que esté pasando lo que esté pasando, si tú tienes esa confianza en Dios, de seguro no vas a ser avergonzado, porque mire lo que dice el versículo. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, y dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Le recuerdo esa parábola del juez injusto y de la viuda, ¿verdad? Que dice que la viuda llegaba y todos los días a que el juez le hiciera justicia. El juez injusto dice que no respetaba a los hombres ni tampoco tenía temor de Dios. Entonces dice que esta viuda casi todos los días iba allá a que este hombre le hiciera justicia, y dice que él no quiso por algún tiempo. Y dice, pero después él como que entró en sí y dice, bueno, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda, no sea que me agote la paciencia. O sea que, en pocas palabras, esta viuda ya se estaba viendo, como dicen por ahí, como importuna. Entonces, pero ella seguía reclamando, ella seguía porque ella sabía, a este hombre es el único que yo tengo que decirle que me haga justicia, y ella iba allá, aunque de pronto a él no le gustara, pero ella iba allá. Pero entonces el juez dice, bueno, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda. Dice, porque no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el mismo juez, Jesús dice, oigan lo que dijo el juez. Dice, ¿acaso Dios no escuchará a sus siervos que claman a él día y noche? ¿Será que se tarda en responderles? Pero mire, si vemos la palabra de Dios, dice que nosotros no seremos avergonzados. Dice, pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Verdad? Y cuando nosotros hacemos una oración por algo que necesitamos, lo que pasa es que nosotros no estamos solos tampoco. Cuando nosotros estamos orando, por ahí, aunque usted no lo vea, por ahí está el diablo, por ahí hay un demonio estorbando y de pronto poniendo un pensamiento, y usted cree que no, es que
eso Dios a mí no me lo va a hacer. Usted cree que usted está pensando eso, pero es que el enemigo pone esos pensamientos. Porque la Biblia dice que quien conoce la mente es Dios, ¿cierto? Pero el diablo sí puede poner pensamientos. Entonces él puede poner pensamientos de que usted no va a recibir eso, de que Dios no está escuchando tu oración. Y muchas veces tú sientes que Dios no te ha respondido, que Dios está como en silencio. Entonces, ¿te acuerdas de esa canción que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando tú sientas que Dios está en silencio, ¿ah? Entonces, cuando sientes que Dios está en silencio es porque está trabajando. Bueno, entonces, yo le leo este otro versículo, dice, porque todo aquel que invocare porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, con este versículo les deseo a todos ustedes que tengan una feliz noche. Este es el versículo Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el versículo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De todo corazón, a todas estas personas, a estos siervos de Dios, siervas de Dios, servidoras de Dios y amigos que no conocen a Jesús y que todavía no han tomado su decisión. Todavía el Señor aún no ha venido, ¿verdad? El Señor no ha venido y Él no ha venido porque Él te ama, porque Él nos ama a todos y Él quiere que nosotros nos arrepientamos. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, para esos amigos que todavía no han aceptado al Señor, pues todavía están a tiempo de recibir a Jesús. Tú puedes hacer tu decisión, decirle, Señor, confesarle tus pecados, pedirle perdón por tus pecados y decirle que anote tu nombre en el libro de la vida. Y así como hizo aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces mire que usted mismito, usted solito puede hacer una oración y confesarle a Dios, Señor, perdóname por esto, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento y yo, le dice a Dios, yo te acepto como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres más. Dame sabiduría, dame entendimiento para seguirte. Y busca una iglesia cristiana evangélica y congrégate y sigue a Jesús y lleva la cruz, porque la Biblia dice que todos los que reciben a Jesús deben de llevar esa cruz, deben de llevar la cruz porque Él la llevó y todos nosotros debemos de llevar la cruz de Cristo. Entonces a todos los que estuvieron aquí, les agradezco mucho, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus corazones. Les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Por aquí nos seguiremos viendo y yo les seguiré compartiendo la palabra de Dios, aprovechando estos medios, porque llega uno con la palabra de Dios a mucha parte. Entonces mire que estas redes sirven para algo, hay que usarlas bien. Y bueno, entonces hasta aquí el mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan una feliz noche en el nombre de Jesús.